nivel de lo que es el cuerpo médico. Asimismo, entonces vamos a empezar con lo que es el taller. Este es un taller principalmente en el cual vamos a hablar algo de lo que es el manejo del politraumatizado. Vamos a utilizar también lo que son radiografías, en la cual vamos a observar diferentes patologías que quiero que ustedes se lleven más que todo en la cabeza y sepan cómo diagnosticarlo de una forma rápida con lo que son las imágenes radiográficas. El objetivo de este taller principalmente es establecer parámetros básicos en lo que es la lectura de radiografías de trauma, mostrar aspectos significativos en el manejo de acuerdo a la imagenología en pacientes con trauma, y al final realizar lo que es la interacción del tema con ustedes. Vamos a hacer algunas casos clínicos para que tengan una practiquita aquí al final. Entonces, primero que todo, el trauma, o más bien lo que es el paciente politraumatizado, tiene múltiples definiciones en lo que ha sido a lo largo de la historia. Primeramente, el traumatismo es un daño corporal provocado por un intercambio de energía en el cual la energía ambiental supera lo que es la parte de la resistencia del cuerpo. Creo que ahí hay una persona que no puede escuchar, Evelyn. Para poder escuchar tienes que colocar lo que es el botón a nivel de lo que es el micrófono y se abre lo que es la posibilidad para escuchar. Asimismo, como les mencionaba, entonces el politraumatizado tiene una definición que se estableció en 1998. Anteriormente a esta definición, se hablaba de que tenías que tener 2 o más sistemas vitales del cuerpo para comprometer entonces y catalogarlo como un politrauma. Hoy en día se le ha dado una gabela a lo que es la parte del paciente y se le ha dado lo que es el diagnóstico o la definición de CRETEC, en la cual el paciente se procede a establecer como aquel que tiene lesiones simultáneas en diferentes regiones del cuerpo, una de las cuales o la combinación amenazaban lo que era la vida. Eso fue por mucho tiempo lo que fue la definición a nivel de el paciente politraumatizado. Continuando con las diapositivas, entonces vamos a observar que en 2014 se hace una reunión de sociedades de trauma en la cual se establecen unos parámetros nuevos que acompañan no solamente la injuria que pueda tener el cuerpo, sino que también el paciente se establece una definición en la cual debe haber una injuria o una lesión significante en 3 o más puntos en 2 o más diferentes regiones anatómicas y en conjunto una o más variables adicionales fisiológicas deben estar comprometidas, que son las que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Así vemos entonces que las regiones anatómicas van a ser estas que mencionamos aquí: región 1, cráneoencéfalo, cara, cuello, tórax, abdomen, y en cuanto a eso, si habían 2 de estos regiones comprometidas, se podía hablar de lo que es un politrauma, y asimismo lo que son estas variables fisiológicas, en la cual está la presión arterial, que debería estar por debajo de 90, una escala de Glasgow menor a 8, un exceso de base menor de 6, un INR mayor a 1.4 o una PTT mayor a 40, siendo entonces en la edad mayor a 70. Todos estos parámetros podían condicionar entonces también lo que era el manejo del paciente politraumatizado. Entrando a lo que es la epidemiología, el trauma es una enfermedad que tiene mucha importancia a nivel de lo que es la estructura física hasta inclusive de un país. Es la principal causa de muerte entre los 15 y 35 años, que son pacientes que están dentro de una edad productiva, y por eso tiene tanto impacto dentro de lo que es la producción del país como tal. Es la tercera causa de muerte a nivel de lo que es la población general, y en Estados Unidos, según la OMS, vamos a tener alrededor de 140.000 muertes al año por politraumatismo. Asimismo, podemos entonces
observar que el 50% de estas muertes que se producen en lo que es el paciente politraumatizado se debe a los accidentes automovilísticos. Siguiendo con la epidemiología, hablamos de, la OMS habla de que 1.3 millones de personas mueren por accidentes de tránsito, como lo mencionan aquí, pero lo más importante es que las pérdidas económicas se van a dar entre 1 al 3% del Producto Interno Bruto de ese país. Y en algunos casos podemos llegar hasta 5 e incluso hasta 7% de ese Producto Interno Bruto, lo que merma entonces la capacidad de desarrollo del país. La tasa de mortalidades se encuentran de 10.3 por 100.000 habitantes en países de alto ingreso y obviamente hay países que cambian, incluso nosotros mismos vamos a observar, como lo muestra en estos paneles más adelante, primero que en el país, según la Contraloría y según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, hablaba que en el 2019 309 muertos por accidente automovilístico se observaron en nuestra república, siendo 50.000 personas accidentadas en un año y alrededor de 15.000 personas se ven afectadas con lesiones en el 2018, que es la última valor que se observó. Hay un dato acá importante que muestra que en el 2010 se valoró la tasa de mortalidad por accidentes automovilísticos y se encontraba que en Panamá estaba de 12.4 por cada 100.000 habitantes y a nivel de lo que fue en el 2019 ya habíamos tenido un descenso considerable en 7.35, lo que entonces da a pensar que han habido circunstancias o más bien políticas que nos han ayudado a disminuir lo que son las muertes por lo que es el accidente automovilístico, como entre las cuales están las caravanas que se han hecho con personas simulando accidentes de tránsito, las leyes zanahoria, que incluso aquí en David ha sido enorme lo que ha sido el impacto a nivel de lo que es politraumatizado. Antes veíamos casi todos los días algún tipo de paciente politraumatizado. Ahora hemos visto mucho lo que es el descenso en cuanto a lo que es la aparición de ese tipo de pacientes. Bien. Hablando de lo que es el trauma en sí, es muy importante lo que es la cinemática del trauma. La cinemática del trauma hay que explicar primero que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en el sentido de que estos pacientes se ven afectados de acuerdo a lo que es la velocidad de él mismo, en el sentido de la fuerza se manifiesta en base a velocidad cuando uno va en un automóvil. Cuando se frena de repente, la energía que en ese momento es cinética es transformada en energía calórica por medio de la fricción de las llantas con el piso. De esa manera entonces se produce lo que es el cambio de la energía como tal, no desaparece. Así que esa es la principal causa del manejo de la cinemática. Por otra parte, es importante conocer el mecanismo de trauma. No es lo mismo que te mencionen que el paciente cayó de un árbol o que el paciente se cayó sobre sus pies o que el paciente recibió una herida por arma de fuego, saber cómo fue la herida, cómo la distancia a la cual se encontraba la persona, el balazo, etcétera, etcétera. Y entonces, todo eso tiene que ver con lo que es la cinemática. Esta fórmula que vemos aquí es la fórmula de energía cinética en la cual vemos, en la cual vemos que establece que es la masa por la velocidad al cuadrado. Por eso es tan importante la velocidad como tal, porque en la fórmula vemos que está doblada al cuadrado. O sea que es más importante la velocidad que la misma masa que pueda tener el cuerpo que lleva dicha velocidad. ¿Ok? Bien. Continuamos entonces, parece que algunos van a tener cierto problema con lo que es... no se preocupen chicos que de todas maneras la clase está siendo grabada y se le van a estar enviando a ustedes si no pueden escuchar, que creo que es lo mismo que les está dando problema en este momento. Entonces, dentro de lo que es la evaluación de los pacientes politraumatizados está lo que es la fase prehospitalaria y fase hospitalaria como tal. Primero que todo, la fase prehospitalaria tiene mucha importancia porque son ellos los que nos van a mencionar
qué está pasando en el paciente en el sitio donde se produce la lesión o se produce el accidente como tal. Es la primera vista que vamos a tener y ellos nos las van a transmitir a nosotros y son los que nos explican principalmente cómo es el mecanismo de trauma de ese paciente. Van a establecer vías aéreas, van a tener protección de columnas cervicales con los collares cervicales, inmovilización de fracturas, van a tener también controles de hemorragias externas, todo eso. Y además de eso, algo que probablemente no estamos viendo mucho, que es la notificación del arribo, qué tipo de paciente traen, y de esa manera preparar a lo que es el hospital como tal, y asimismo el triaje que se da en el área para que de esa manera se traslade al paciente de la forma, de la mejor forma y que se lleve al sitio donde se le pueda dar la atención como tal. Eso es lo más importante. Entonces, luego de esto vamos a ver que la segunda parte es la fase intrahospitalaria, que es la fase donde ya el paciente llega al cuarto de urgencia, se observa principalmente lo que tiene el paciente y se recibe la información del personal prehospitalario, que es sumamente importante como tal. Aquí vamos a ver los cuartos de urgencias como los de nosotros de las diferentes instituciones que tienen de todo, la mayoría de las veces, obviamente. Y aquí vamos a tener entonces el apoyo de otras entidades, como son los personales de rayos X, que es lo que vamos a hablar hoy principalmente, médicos extra, principalmente ahora esta parte que son las precauciones universales, que con el aspecto de lo que es la pandemia que tenemos, que hay que ser un poco más cuidadoso incluso, además de los guantes, las batas que nos ponemos, tener su mascarilla adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, la parte importante para el manejo del politraumatizado es el sistema que se estableció para hacer el adecuado manejo de estos, valga la redundancia. Se creó lo que fue el ATLS, que es un sistema para que todos hablemos el mismo idioma, desde la persona más básica dentro del cuarto de urgencia, que puede ser incluso hasta un aseador o incluso la secretaria, hasta el más especializado. De tal manera que todos hablemos el mismo idioma, porque incluso hay veces que hemos tenido momentos en que el aseador está limpiando el piso y se da cuenta de que el paciente está sangrando o aún sangrado en el piso y notifica al personal de salud para que revise otra vez al paciente. Así que todo eso debemos tener el mismo idioma en el cual podemos entonces tener más fácil lo que es la evaluación de estos pacientes. Primero que todo está lo que es la revisión primaria, que incluye lo que es el ABCD de trauma, que vamos a ver más adelante, la reanimación, que con líquidos principalmente, las auxiliares de la revisión primaria, que son todo lo que son el monitoreo, todo lo que es la realización de placas incluso, la revisión secundaria, porque nuestros pacientes de trauma son pacientes cambiantes constantemente, en el cual van a tener un paciente que de repente está tranquilo o no tiene ninguna sintomatología y 15, 10 minutos después el paciente presenta deterioro neurológico o deterioro circulatorio. Así que son pacientes que debemos estar constantemente evaluando. Auxiliares de la revisión secundaria, otra vez reevaluamos el paciente y el tratamiento médico efectivo, que puede ser una cirugía o simplemente la observación. Bien. Avanzamos entonces a lo que es la revisión primaria, que era lo que les mencionaba, lo que es el ABCDE de trauma, que va a tener gran importancia incluso para lo que es la lectura o la interpretación de nuestras placas. Primero, la A, mantener la vía aérea, que viene de airway, de vía aérea en inglés, manteniendo la vía aérea y el control de la columna cervical con los collares cervicales, e incluso hay que tener en cuenta que el collar cervical no da completamente la fijación cervical que deseamos, sino que también hay que ayudarlo colocando los que son los colchones o los almohadones que se colocan en la camilla conjunto con la araña para mantener una fijación completa del paciente. Igualmente, después de esto que verificamos lo que es la vía aérea, vamos a ver que la B es de breathing, de respiración y ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico y la E, por último, que es la exposición. ¿Por qué se hizo el orden de esta manera? Porque de esta manera se establecía que los pacientes que tienen la vía aérea obstruida se mueren más rápido que los pacientes que tienen un compromiso de la ventilación, y los pacientes que tienen compromiso de la ventilación se mueren más rápido que el paciente que tiene una alteración circulatoria, llámese un sangrado o una hemorragia. Se buscó la manera de que
se entrenara al personal para reconocer rápidamente los factores que afectaban la A, la B, la C y la D de forma escalonada. Pero una vez que estamos en la mesa o en el cuarto de urgencia, los vemos de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo estar observando la vía aérea, otro personal debe estar viendo la ventilación, otro viendo la circulación, y para poder hacer esto debemos ser entrenados de forma vertical. Yo no paso de la A hasta que, perdón, yo no paso a la B hasta que veo la A, yo no paso a la C si no termino de ver la B. Pero en la realidad lo vemos de forma horizontal, de que todos estamos haciendo algo a la vez. Y por eso es la importancia de hablar el mismo idioma, de hablar a ATLS. ¿Ok? Bien, como esta es una charla de actualización en rayos X, en radiología o series de trauma, lo más importante es establecer conceptos que nos van a permitir un adecuado entendimiento de lo que les voy a estar hablando durante este taller. Primero que todo, el radiolúcido. Radiolúcido es aquel término que se emplea en la acentuación de los rayos X, es decir, los tejidos blancos y que por tanto permiten el paso de la luz. Es más que todo lo que vamos a ver como una sombra negra, y es todo aquel cuerpo que se deja atravesar por la energía radiante, aire, por ejemplo. Radiopaco o radiopacidad es todo aquel cuerpo que ofrece resistencia a ser atravesado por los rayos X y va a dar la apariencia de color blanco. ¿Ok? Otra cosa importante es lo que es la espondilolistesis. Es una afección en la cual un hueso, que la mayoría de las veces son vértebras en la columna vertebral, se mueve hacia adelante o hacia atrás fuera de la posición normal, que si tenemos esto aquí así, que sea en la columna, si hay un desplazamiento anterior o posterior, ¿ok? Otra cosa importante son las líneas que vamos a tener a nivel de lo que es el cuerpo, sobre todo a nivel de lo que es el tórax, la línea medio clavicular, la línea de la escotadura externa y además de eso la línea axilar anterior, media y posterior. Por atrás vamos a ver entonces lo que son las líneas escapulares. Toda lesión que se encuentre dentro de lo que es las líneas medioclaviculares, se habla de lesión a nivel del área precordial. Igualmente entre las líneas escapulares. Son puntos para conocer más que todo lo que es la anatomía de superficie. Igualmente debemos que saber conceptos como lo que es la curvatura que tiene la columna, que vamos a encontrar 4 curvaturas importantes, entre las cuales vamos a tener 2 lordosis en lo que es la región cervical y lumbar, que la lordosis no es más que la curvatura convexa hacia adelante y cóncava hacia atrás, mientras que la cifosis es la curvatura cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. ¿Ok? Bien, vamos a empezar entonces en lo que es ya la serie de trauma. Una vez estamos en lo que es la serie de trauma, hay que saber qué es la serie de trauma. La serie de trauma son una serie de radiografías que se van a utilizar de tal manera que nos permitan un diagnóstico fácil y temprano de ciertas patologías que pueden causar la muerte en el paciente politraumatizado. Estas placas van a ser entonces lo que es la cervical lateral, la radiografía de tórax simple normal, que por lo general se prefiere o se va a hacer una placa AP, o sea, antero-posterior, y la placa de pelvis. Muchos se ha hablado de que se iban a eliminar una cantidad de placas dentro de la serie de trauma, pero con el pasar de los años se ha mantenido igualmente la que probablemente se iba a eliminar, que era la radiografía cervical, por el hecho de que se mantenía la fijación con el collar cervical y todo lo demás, pero siempre es importante pensar en algún tipo de lesión a pesar de que se mantenga la fijación, porque incluso, como les mencionaba anteriormente, la fijación no es completa, no da al 100% en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a seguir. Y tenemos que tener criterios importantes dentro de lo que es la calidad de, por ejemplo, lo que es la radiografía de tórax, que vamos a iniciar con lo que es la penetrancia. Se debe ver la columna vertebral a través de lo que es el corazón. Si eso no se observa, no hay una adecuada, no se van a ver ciertas cosas importantes dentro de lo que es la radiografía de tórax.
Igualmente, en la inspiración debe tener por lo menos 6 arcos costales. Vamos a ver en la siguiente placa. Esta es una placa muy penetrada. Si ustedes se dan cuenta, no se pueden ver las estructuras por detrás del corazón, a diferencia de esta que sí podemos ver las vértebras principales como tal. Asimismo, van a ver la inspiración que puedes tener entre 6 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que son los arcos costales anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7 y 8 se considera que la placa está bastante inspirada y hay una adecuada toma de lo que es el momento de la placa. Rotación, las apófisis espinosas vertebrales deben estar equidistantes a la clavícula, la angulación, la clavícula proyectada sobre el tercer costal y principalmente lo que es la aparición del diafragma como tal, que la clavícula esté orientada, hay una línea equidistante entre la apófisis espinosa, que vendría a ser esto. Aquí si se dan cuenta, la apófisis espinosa está un poquito rotada hacia la izquierda, que ya sería una pequeña rotación que tiene esta placa, y que se observen por lo menos hasta la mitad de lo que es el diafragma. Eso es lo importante. Otra cosa importante, a pesar de que esta placa esté un poquito penetrada, en la mujer, las mamas. Recordar siempre lo que es las mamas como tal, porque hay personas que pueden interpretar esto como algún tipo de lesión. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Hoy en día se hablaba siempre de que antes de evaluar una placa, saber que la placa por la marquilla, ya hoy en día esto viene registrado acá por el advenimiento de lo que es la radiografía digital. Así que esa parte hay que estar consciente de eso también. Siempre pensar de que es la placa de tu paciente, porque se han visto que hay procedimientos en los cuales, por ejemplo, cuando llegan muchos casos, hay que tener cuidado con eso porque podemos causar iatrogenia en algún tipo de paciente. Así que ojo con esa parte también. Y dentro de todo, entonces, siempre en lo que es el manejo del trauma, ver si mi placa, por ejemplo, otro dato importante, en este caso esta placa es una placa PA en el cual el paciente saca las escápulas del campo, mientras que en una placa AP que vamos a ver más adelante están dentro y vamos a ver qué situaciones se pueden presentar cuando tenemos eso como tal. Otra de las placas importantes es la placa de pelvis, en el cual podemos apreciar entonces principalmente todo lo que es la pelvis, los huesos, las estructuras como tal, y además de esto está lo que es la placa cervical lateral, que son placas normales. He puesto puras placas normales para que se den cuenta que lo que normalmente uno debe ver, aquí un poquito nada más de rectificación. Bien, empezamos entonces con lo que es la placa cervical. Primero que todo, para tener una placa cervical adecuada, debemos contar con lo que son las 7 vértebras cervicales, y la primera vértebra torácica para considerar que la placa está bien tomada y que me sirve para una placa de trauma. ¿Cómo lo hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y T1. Esta es una placa donde se aprecia una adecuada conteo de lo que son las vértebras cervicales, pero hay veces que, por ejemplo, el paciente es muy obeso, el mismo trauma del collar cervical impide que esa placa pueda ser tomada adecuadamente por el técnico y eso dificulta para nosotros entonces la evaluación del mismo. Por lo cual tenemos algunas consideraciones que vamos a explicar y tipos de radiografía o proyecciones en la cual se puede uno ayudar para ver esa que nos hace falta o esa vértebra o espacio que nos hace falta. Obviamente esto también tiene, y es que tienen que pensar de que con el advenimiento de lo que es la tomografía, hay muchas de estas cosas que se pueden evitar, pero no todos los pacientes los puedo llevar a tomografía, porque de la tomografía o el manejo del paciente en la tomografía depende si mi paciente está estable o no. Y la mayoría de mis pacientes politraumatizados no están estables, por lo cual se requiere entonces de la ayuda de una radiografía de tórax como tal, de radiografía convencional como tal. Entonces, como todo en trauma es ATLS y en trauma se maneja A, B, C, D y E de trauma, se hizo una forma práctica para aprenderse igualmente lo que se tenía que ver dentro de una radiografía, llámese de cervical lateral, de tórax o de pelvis.
Entonces, se hizo un esquema parecido. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver las placas de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, que por lo general también es práctico, pero a nivel de lo que es trauma, yo necesito ver ciertas cosas rápidamente, porque eso es lo más importante en un paciente de trauma, la atención rápida, lo que es la primera hora de oro, en el cual el paciente le puede dar el beneficio de un manejo terapéutico adecuado y la recuperación es mucho mejor. Así que no hay que estar perdiendo el tiempo. Así que vamos al grado. La A en el paciente con la radiografía cervical vendría a ser lo que es alineación. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esa alineación? 4 líneas importantes. Primero, la línea que va por delante, déjenme poner aquí un poquito de lo que es el puntero, la línea que va por delante de los cuerpos vertebrales, recordando también que debe llevar la lordosis, este paciente tiene un poquito de rectificación porque debería estar hacia acá, la lordosis normal del cuello, igualmente la línea que va por detrás de los cuerpos vertebrales. Además de esto van a ver una sombra a este nivel como una especie de canal pequeñito. Eso es el canal vertebral que también debe estar alineado. Y por último, entonces lo que son las apófisis espinosas. Son sus 4 líneas que deben observar en los pacientes. Ahora vamos a ver fallas de eso. Línea anterior a los cuerpos vertebrales, posterior a los cuerpos vertebrales, la línea del canal de medular, más o menos a este nivel, y la de las apófisis espinosas, la A. Pasamos a la B, bones, huesos. En los huesos vamos a encontrar o vamos a buscar si existe algún tipo de fractura de vértebra, algún pedacito de la apófisis espinosa que se haya roto, de la lámina, algo que me incluya lo que son fracturas. Esa es la parte de la B. En la parte C vamos a encontrar entonces lo que son los cartílagos, pero los cartílagos no se ven o no son radioopacos. Entonces, son espacios radiolucentes, porque no tienen lo que le expliqué para ser radioopacos el cartílago. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los cartílagos? Que todos, o el espacio que ocupa el cartílago, que estos espacios sean parejos, que no haya disminución del espacio o un ensanchamiento del espacio, que puede llevar entonces a un compromiso del disco intervertebral y alguna otro tipo de patología. Y por último, algún tipo de dispositivo, si el paciente tiene un tubo endotraqueal, si tiene algún tipo de llámese vena, de catéter especial, etcétera, etcétera. Eso es lo que buscamos entonces en la placa cervical lateral en el paciente. Otra cosa importante es que contando las vértebras 1, 2, 3 y 4, entre C3 y C4 puede haber una ligera espondilolistesis anterior, en el cual esta vértebra C3 está un poquito más adelante que la C4. Eso es normal, entre 0.5 y 1 centímetro. En los niños se observa esto un poquito más aumentado, puede llegar hasta 1.5 centímetros, pero no es mucho, eso sí es importante. También en la parte de la D uno busca en los tejidos blandos, donde puede haber algo de enfisema subcutáneo, que vamos a ver también más adelante, que se ve más o menos como esta imagen aquí, pero no tan tórpida así. ¿Ok? Eso es en cuanto a la radiografía cervical. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? Me la hacen llegar, yo la puedo contestar. ¿Ok? Bien, continuamos entonces, ya que no vemos ningún tipo de preguntas en el chat. Ok. Ok, vamos a ver las primeras placas. ¿Qué vamos a observar en esta placa principalmente? Como les dije, principalmente empezamos con lo que es la alineación. Vemos que hay una alineación anterior, pero ojo, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se perdió la séptima vértebra. Entonces, esta es una placa que no nos ayuda un poco. Pero podemos intentar decirle al técnico de rayos X que no la repita o simplemente ir valorando esta placa al principio. Lo ideal es volverla a tomar, pero si no podemos en ese momento, perdón, podemos continuar entonces
con lo que son las alineaciones. La alineación anterior se ven aquí un poquito comprometida, pero 1, 2, 3. O sea que este es el espacio normal. Si ven hay un poquito de la vértebra C3 que está adelantada. Así que esa parte la podemos tomar como normal, pero mantiene su alineación acá. Acá también por la parte de atrás, la parte del canal se ve alineado y las apófisis espinosas no te notan mucho acá, ¿ok? ¿Ok? Esa es una placa donde hay una rectificación, se pierde completamente la lordosis. Esto es producto por lo que se llama comúnmente el síndrome de latigazo. Cuando hay una colisión, la velocidad que lleva el cuerpo no es posible frenarla y la cabeza golpea hacia adelante en forma de látigo y produce entonces esta rectificación de la columna. Aquí por el contrario, vamos a ver entonces en esta placa fija también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se pierde. Pero ¿qué es lo importante? Que las alineaciones se pierden completamente aquí. Aquí hay una espondilolistesis marcada que incluso puede haber un compromiso del canal medular y probablemente este paciente tenga parestesias por debajo del nivel de la lesión, los brazos, piernas y todo esto, pero incluso puedes quedar hasta sin fuerza muscular, ¿ok? Viendo otra diapositiva, vamos a encontrar también aquí, donde la alineación se pierde por completo. Aquí vemos incluso una espondilolisthesis anterior, como se ve en esta área, y a pesar de que mantiene algo de la lordosis, incluso la porción posterior de la vértebra del cuerpo vertebral se ve comprometido lo que es la alineación. Así que esas son las cosas que principalmente debemos descartar al momento de ver una placa cervical. Esta placa era anteriormente, cuando no había la tomografía, se utilizaba bastante. Era un rayo que se hacía a través de lo que era la boca para ver, y esto dependía mucho del mecanismo de trauma del paciente, si el paciente por lo general se zambullía o tenía un golpe directo, caía de cabeza. Eran placas que se trataban de hacer para ver si esta articulación del atlas y el axis, que es lo que se observa aquí, se veía comprometida, si había una estrechez, una fractura a nivel del atlas que podía comprometer entonces el paciente que tuviera un desnucamiento. ¿Ok? Esta placa es la placa o la proyección que se realiza cuando no puedo tener todas mis vértebras en una placa cervical lateral. ¿Qué es lo que hace esta placa? Esta placa se hace para observar lo que me hace falta en la placa cervical. Es decir, si yo no pude ver C7 y T1, yo voy a buscarla en estas placas como tal, como vemos aquí, C7 y T1. Lo difícil de esto son la transposición de diferentes estructuras por la posición que hay que colocar al paciente, y van a ver que la posición es esta que está aquí, en el cual el paciente se coloca como nadador. Entonces se toman las placas para que este paciente se pueda observar C7 y T1. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, yo puedo pensar que si me faltan 2 vértebras en la placa, no es importante. Como por ejemplo en este paciente que le hacían falta las vértebras C7 y T1, de repente aquí no hubo ningún tipo de lesión para abajo. Pero nos podemos llevar esta sorpresa, que cuando vamos a buscar entonces a nivel de C7 y T1 se observa una espondilolistesis anterior, que puede comprometer entonces incluso la movilidad que tenga ese paciente. Así que si usted no pide la placa, le puede traer consecuencias legales. Así que eso es sumamente importante, tener una placa de cuello o una cervical lateral adecuada. Si no la puede obtener, hay diferentes proyecciones en las cuales podemos observar las estructuras que nos hacen falta. Es un poco difícil porque al principio tiene que acostumbrarse a lo que son las transposición de otras estructuras, como por ejemplo aquí vemos hasta la cabeza humeral y todo esto, y las escápulas, pero yo tengo que ir a buscar lo que me hace falta en el cuello como tal. ¿Ok? Pasamos entonces a tórax. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran preguntar en base a lo que es columna cervical? ¿Preguntas? Veo el chat. Ok, continuamos entonces. Vamos al tórax. El tórax quizás es la parte donde más patologías uno puede observar a nivel del trauma y que me compromete más rápidamente lo que es la vida. Porque obviamente si un paciente tiene
una disrupción considerable de lo que es el cuello, ese paciente probablemente no llegue vivo a los cuartos de urgencia. Pero en el tórax sí pueden tener lesiones en las cuales el paciente le llega a los cuartos de urgencia, pero no produce lo que es la muerte instantánea. Bien, vamos entonces al tórax y vamos a ver lo que es el manejo como tal. En el tórax hay 5 lesiones importantes o lesiones que puedan llevar a la muerte del paciente, no de forma inmediata, pero sí rápidamente. Estas lesiones, déjame ver, aquí hay una pregunta. Ok, la placa, me preguntan acá cómo se pide la placa donde se transponen las C7 y T1. La placa se llama proyección del nadador, así mismo. Usted la pide proyección del nadador y el técnico tiene que saber qué es eso. Eso casi ya no se utiliza por lo que les mencioné de la tomografía, pero acuérdense de eso, proyección del nadador, y ya ustedes más o menos vieron la imagen, es el paciente así que si el técnico no sabe, por lo menos usted le dice, no, usted pone el paciente con la mano así, etcétera, etcétera, y la placa vendría aquí, ¿ok? Así que más o menos ya saben, ¿ok? Seguimos entonces, avanzamos acá, dame un segundito. Voy a quitar el puntero un momento para ir avanzando acá. Bien. Como les dije, había lesiones importantes del trauma, igual que en la parte del cuello. Todo se maneja en trauma A, B, C, D, ¿ok? Además de esas 5 lesiones del trauma, vamos a encontrar algo muy importante que es la obstrucción de la vía aérea, el OVACE, ¿ok? ¿Por qué se anexa aquí? Porque si yo tengo bloqueada mi vía aérea, mi aire no pasa y no llega a mis pulmones y no se expande. O sea que sí tiene que ver algo con el tórax. También es importante que en el cuello a veces las personas se olvidan después que vemos la vía aérea, que para pasar de la vía aérea y la columna cervical al tórax, que es la parte principalmente en la B, está el cuello. El cuello, por lo general en los collares cervicales ustedes ven que tienen un agujero. Ese agujero no es para hacer ninguna traqueostomía, como se pensaba antes, porque la traqueostomía no es un procedimiento de urgencia. Se hace cricotiroidotomía, pero eso es otra historia. Lo importante es que ese agujero nos sirve para valorar el cuello, ¿ok? Ahí podemos ver si hay desviación de la tráquea, si hay ingurgitación venosa, que son sistemas que nos pueden, o signos que nos pueden servir para valorar, por ejemplo, un hemotorax a tensión, un hemotorax abierto, que vamos a ver poco a poco cuáles son. Entonces, ¿cuáles son mis 5 lesiones mortales del trauma? Lesiones mortales del trauma son hemotorax a tensión, hemotorax abierto, tórax inestable, hemotorax masivo y taponamiento cardíaco. ¿Cómo yo me aprendo eso de forma fácil? Como les dije, A, B, C y D de trauma. ¿Cómo vamos a ver? Aquí. La A principalmente está agrupada en lo que es únicamente lo hace, la obstrucción de la vía aérea. ¿Ok? La B la vamos a ver el neumotórax abierto, el neumotórax a tensión y el tórax inestable. Y en la C, el neumotórax masivo y el taponamiento cardíaco. O sea que en el tórax solamente vamos a buscar A, B y C, hablando de lo que es lesiones importantes del trauma, porque obviamente el tórax es todo B, ¿ok? En lo que es la evaluación de ATLS. Bien. ¿Qué podemos observar? Acuérdense que la obstrucción de la vía aérea es tan importante porque el paciente no puede respirar, no le llega aire. Entonces, no es lo mismo una persona adulta en que sus bronquios están formados a que por lo menos este lactante de 18 meses se le incruste un tornillo en el bronquio principal derecho. Es una obstrucción completa para ese niño. Así que aquí vemos estructuras que podemos observar en una placa de tórax en un paciente menor de edad. Igualmente los pescadores que les gusta tener los anzuelos en la boca, hemos visto tornillos de los carpinteros principalmente que también tienen esto en la boca, lo van a saludar, le golpean en la espalda y se tragan esto y va a la vía aérea y queda incrustado exactamente en una vía aérea. Igualmente el clásico niño de alcancía, recuerden que igualmente las placas AP, que eso se me olvidó mencionar también, la parte del mediastino se va a aumentar el tamaño, igualmente las estructuras se van a ver aumentadas de tamaño, no es que este niño se tragó una moneda de $1, un silver dollar que había anteriormente,
sino que esto puede ser incluso una moneda de 10 centavos que se magnifica, ¿ok? Así que también eso es importante. Las señoras con sus aretes a veces se duermen con ellos y vemos que se los han tragado. Y principalmente eso es lo que es el A en la vía aérea. ¿Por qué no le ponemos tanta importancia a la parte de la A? Porque la mayoría de las veces la obstrucción de la vía aérea es tan importante que requieren de maniobras en el punto donde se está dando la situación. Maniobra de Heimlich, para que el paciente pueda expulsar algo de la vía aérea. En este caso, posiblemente los pacientes han llegado a los cuartos de urgencia porque no es completa la obstrucción o ya pasó principalmente lo que es la tráquea y se da como a un bronquio y bueno, tiene algo de ventilación como tal. Entonces, pasamos de la A, vamos a la B, dentro de lo que es la evaluación de los pacientes en trauma. Primero que todo, el neumotórax es más que todo cuando se produce una ruptura del parénquima pulmonar y se produce la salida del aire a la cavidad pleural, que es una cavidad completamente cerrada, y acuérdense que dos estructuras no pueden ocupar el mismo espacio dentro de una cavidad, por lo tal, esto se va a ver ocupado de aire y va colapsando lo que es el pulmón como tal. Y esa parte, sobre todo para los estudiantes de medicina que están por acá, que sepan que es un neumotórax como tal. Bien, primero vamos a hacer lo que siempre hacemos en trauma. Vamos a buscar la A. No hay obstrucción de su vía aérea como tal. Vamos a ver entonces la B, que es, aparte de buscar los neumotórax de tensión, neumotórax espontáneo y el tórax inestable, vamos a ver los huesos, bones, algún tipo de fractura, algún tipo de compromiso de algún hueso, y luego de eso hay que pensar también de que la mayoría de estos pacientes que son en trauma van a estar acostados, por lo cual la escápula, el borde escapular interno va a estar dentro del campo pulmonar y puede ocurrir que se confunda con un neumotórax. Esta placa, para descartar un neumotórax, otra cosa importante es buscar la trama vascular. Si ustedes se dan cuenta, en toda esta parte aquí se ven pequeñas tramas vasculares, que son estas pequeñas como culebritas que ven aquí. Eso es trama vascular. Si nos vamos para el lado de acá donde están las flechas, vamos a darnos cuenta que el trama vascular del pulmón llega hasta más o menos aquí. De aquí para abajo, si comparan, no hay trama vascular. Entonces, esto que está aquí es el aire, es un neumotórax, y el pulmón es esto que viene aquí. ¿Ok? Claro que es difícil verlo, doctor, ¿cómo hago? Hoy en día tenemos la ventaja de la digitalización de las placas, donde uno puede aumentarle el contraste, disminuirle el contraste y revisar y revisar y revisar las placas. Aparte de esto, vamos a contar con la clínica del paciente. Si yo tengo un paciente con neumotórax, voy a encontrar varios signos importantes. Uno, la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral del neumotórax. Quizás en esta placa no se observa mucho que hay una desviación de la tráquea, porque en verdad el neumotórax es bastante pequeño. También podemos encontrar en la clínica del paciente, o sea, dentro de la desviación de la tráquea lo van a ver en el cuello, cuando evalúan el cuello, que está un poquito desplazada. Van a ver ingurgitación yugular de las venas del cuello, y asimismo van a ver la disminución de los ruidos pulmonares. Son las características importantes que hay que buscar a la evaluación del paciente en la clínica de un neumotórax, ¿ok? Y vemos entonces lo que les mencionaba. Acá es un poquito más masivo, por decirlo de una forma práctica. Si se dan cuenta, todo este espacio aquí está radiolucente, oscuro completamente, a diferencia de este pulmón de acá, que lo vemos como hay algo de trama vascular, ¿ok? Del pulmón como tal. Otra cosa que vemos importante, si este es su centro de lo que es la columna, miren dónde está la tráquea. Está completamente lateralizada. Entonces, eso también es importante. Otra cosa importante, el paciente joven va a tener un mediastino
flexible, en el cual él se desplace hacia la izquierda completamente, mientras que en los pacientes añosos ese mediastino se pone rígido. Nosotros hemos visto pacientes que incluso, por ejemplo, si en vez de tener el neumotórax del lado izquierdo fuera del lado derecho, hemos tenido pacientes que tienen el diafragma completamente abombado hacia abajo e incluso da la impresión de que fuera una perforación de víscera hueca y hemos entrado y cuando encontramos es el diafragma completamente hacia abajo porque como el mediastino no le permite desplazarse, hace la presión hacia el punto de mayor debilidad muscular. ¿Ok? Son cosas que uno con la experiencia va encontrando también. Otra cosa importante, mujeres, acuérdense de las mamas, no es que el pulmón llega hasta aquí, ¿ok? El pulmón normalmente va a ocupar todo el espacio. Entonces aquí te dan cuenta también de la importancia de una placa adecuada. Aquí está bien inspirada y todo, no tiene rotación, pero miren la penetración que tiene que ni siquiera se ven las estructuras de la columna aquí. ¿Eso qué pasa? Impide una adecuada observación de los campos pulmonares, lo que me impide un poquito la observación acá de algo de trama vascular. Entonces, si yo me voy un poquito más fino, me voy a dar cuenta de que aquí hay una línea, no sé si la podrán ver, la ven aquí, que va bajando hasta acá abajo. Esa línea entonces es su pulmón. De aquí para acá es aire y de aquí acá adentro es pulmón como tal. O sea que mi neumotórax viene en esta posición hasta acá arriba. ¿Ok? Es difícil. Les va a costar al principio. Se ayuda mucho más con la clínica, pero van a ver que de poquito en poquito el ojo se va acostumbrando y vas encontrando esas pequeñas líneas y esas pequeñas cositas que te ayudan entonces a la evaluación. No siempre va a ser una neumotórax como esta, que obviamente se ve clarito. Hay desviación de la tráquea, hay totalmente borrado. El pulmón es solamente este pedacito que vemos aquí. Tanto es el neumotórax de atención que ese paciente tiene por acá lo que es el corazón, imagínense. ¿Ok? Acá vemos igualmente cómo el pulmón está completamente colapsado. Hay algo de desviación de la tráquea aquí arriba, ¿ok? Pero todo el pulmón está colapsado de este lado y esta parte acá es la que se observa nomás. Esta paciente igualmente es una femenina. Acá vemos una placa donde hay incluso fracturas, por aquí, por acá, aquí. Vemos algo que, esta no es la mejor placa, pero se las voy a mencionar, enfisema subcutáneo. Algo se observa por aquí, como los tejidos se van llegando de área radiolucente donde no debe haber, hay una placa más adelante donde se observa mejor eso. Y aquí vemos un neumotórax, como el pulmón está colapsado por aquí, así, viene bajando, viene aquí, ¿ok? Son estas las estructuras. Antes no teníamos la posibilidad de practicar lo que era la visualización de las placas como tal. Hoy en día usted se conecta a internet y hay millones de imágenes como esta donde van a ir agudizando, 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 de poquito en poquito. Así que no se sientan mal si ahora no ven las cosas, porque eso probablemente les pase, pero con el tiempo ustedes van a ir agudizando el ojo como igualmente agudizan los oídos para oír los ruidos anormales en el corazón. Todo eso con la práctica uno va mejorando, ¿ok? Acá igualmente, otro neumotórax del lado de acá. ¿Ok? Y cuando ustedes ven esta imagen que ya hemos visto en otras de arriba, donde el mediastino se colapsa completamente hacia el lado contralateral, se produce este episodio de lo que es el neumotórax de atención. Es una causa importante y el paciente siente que se está muriendo rápidamente, se empieza a chocar, que es cuando la presión cae por debajo de 90-60, el paciente empieza a hacer taquicardia. ¿Por qué? Porque al colapsarse el pulmón hacia un lado, el retorno venoso que va a entrar por la vena cava superior e inferior no es satisfactorio y produce entonces que las cámaras cardíacas no puedan bombear adecuadamente la sangre y lleva a un colapso vascular en todo el cuerpo. Esto únicamente hay que resolverlo de forma parcial o de forma definitiva, la forma temporal, perdón,
es colocar una aguja en lo que es la línea medio clavicular a más o menos el segundo espacio intercostal. ¿Cómo sabemos cuál es el segundo espacio intercostal? Usted busca la escotadura yugular acá en el cuello, más o menos, para ver si me veo aquí, la escotadura yugular, por debajo de ella va a tocar como una angulación, que es lo que es el ángulo de Lewis, y a la derecha y a la izquierda siempre va a caer en el segundo espacio intercostal, sea gordito, sea flaco, sea mujer, sea hombre, siempre caen en el segundo espacio intercostal, que es más o menos a este nivel. Y debe contar 1, 2, 3, 4, y a ese nivel usted le puede colocar prácticamente su aguja con un émbolo, le saca el émbolo como tal hacia atrás, y el paciente va a sentir el que sale el aire, y el paciente, de estar muriéndose literalmente, el paciente les vuelva la vida de una vez. Eso es algo impresionante. Los médicos que han tenido la posibilidad de hacerlo y los estudiantes, si les toca a pasar eso, se van a dar cuenta de lo impresionante que es. Bien, aquí vemos otros neumotoras de atención, principalmente, y algo de todas las estructuras que podemos encontrar de un paciente de trauma. Aquí vemos incluso hasta los broches de la bata, los broches de la araña, algo de electrodos, cableado de electrocardiógrafo, etcétera, etcétera. Y esta barra que vemos aquí incluso puede ser la tabla que está por detrás del paciente. Cuando ya la cosa es algo serio, no hay tiempo para quitar y espérese un momentito que aquí, no, te toma rápidamente la placa y con la clínica se hacen manejos del tratamiento. El paciente de trauma es el único paciente que nosotros damos el tratamiento primero y luego de eso le preguntamos la historia clínica, porque si nos entretenemos preguntando la historia clínica, nos quedamos sin paciente. Hemotórax. El hemotórax es la salida de sangre producto de algún tipo de fractura costal. Recuerden que las arterias intercostales son directas de lo que es la arteria aorta y tienen bastante flujo. La ventaja de, por ejemplo, cuando se produce un sangrado de un intercostal o del mismo parénquima, es que la misma presión que hay dentro del tórax produce lo que es el colapso de la arteria en la mayoría de los casos y el sangrado se detiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos en los hemotórax? Es la radiopacidad. Esto no se dejen impresionar porque otra cosa importante es que el paciente está acostado. O sea, que la sangre se vierte por todo el hemitórax afectado y se observan estas imágenes así, pero hay veces que solamente es por la proyección. Si tengo la oportunidad de colocar al paciente o me da para poder colocarlo un poquito sentado y tomarle otra vez la placa, puede ser que solamente sean por acá abajo del nivel o algo por el estilo. En los hemotórax, los tratamientos principalmente son de colocación del tubo pleural, que igualmente se enseñan en lo que es ATLS, se proyecta mucho en lo que es el manejo de urgencia, que los mismos médicos del cuarto de urgencia aprendan a lo que es el manejo del hemotórax e incluso del neumotórax de atención, para que si en algún momento el cirujano no puede bajar de forma inmediata, el paciente pueda tener un manejo adecuado. Entonces, con los hemotórax, es como les mencioné, la cantidad de sangre que llega a lo que es el espacio pleural y de esa manera el tórax se llena de sangre y compromete entonces lo que es la distensibilidad adecuada del pulmón y compromete la ventilación del paciente. Entonces, ya entrando al hemotórax, ya nos olvidamos de la B, ¿se acuerdan de las imágenes de B? Y de esa manera entonces el paciente se produce lo que es el llenado de la cavidad de sangre como tal. ¿Ok? Aquí vemos un paciente con un proyectil de arma de fuego en lo que es el hemitórax derecho, que puede llenar entonces lo que es la cavidad torácica de sangre. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Por lo general, el 80% de los pacientes, y cuidado que hasta un poco más, 80-85% de los pacientes, no es necesario llevarlos al salón de operaciones, solamente con la colocación del tubo pleural, y es el manejo que se le da, y el manejo con líquidos y todo esto. Pero la mayoría resuelven con solo la colocación de lo que es el tubo pleural, ¿ok? Para que tengan una idea. Esto es un derrame pleural pequeño, perdón, un motórax pequeño, producto de una herida por arma punzocortante, en el cual el paciente tiene su pequeño hemotórax que igualmente se le coloca el tubo pleural
Por lo general los tubos pleurales igualmente lo colocamos en el cuarto espacio intercostal. En los hombres se habla de que debe ser a un costado de lo que es la tetilla, en las mujeres sí contar los 4 espacios, pero por lo general tratamos de que en ambos sexos se cuenten los espacios, porque hay veces que hemos tenido pacientes que son longilíneos, y de esa manera no, creo que se abrió un micrófono por ahí. De esa manera se evita de tal forma entonces que podamos lesionar un tipo de estructuras, como puede pasar, como vamos a ver en uno de los casos que les tengo para ustedes. Igualmente acá algo de hemotórax. Y este no es una proyección para un paciente de trauma, porque obviamente no se puede estar movilizando, y por lo general el área de donde se observa el hemotórax como tal es el área donde hay fracturas. Así que no me voy a acostar al paciente de ese lado. Lo que a veces que se hace es que se coloca el aro contralateral para ver si corre la sangre, como en este caso ven que en vez de estar ocupando todo el espacio, se observa de forma lateral. Es una proyección de cúbito lateral, pero por lo general eso no se maneja en trauma. Solamente se las puse ahí para que vean que hay algún tipo, para si algún día están con la duda de que el paciente tenga algún tipo de derrame o de sangre como tal, esta es una proyección que se puede utilizar como tal. Bien, el tórax inestable es una de las lesiones que se pueden observar también en el paciente con trauma, y es la que se produce cuando hay fracturas múltiples. Se define como fracturas de 2 o más costillas en diferentes sitios de la misma. Llámese, por ejemplo, si esto es una línea, yo tengo una fractura aquí y una fractura acá. Vamos a verlo ahora con la imagen. Son traumas de mucho dolor. Puede haber enfisema subcutáneo, y esto que es la contusión pulmonar, que es producto de cuando el pulmón se produce un trauma en él. Es como cualquier estructura en el cuerpo, produce una inflamación, una liberación de histamina, lo que conlleva entonces a la salida del líquido intersticial, del intravascular al intersticial, y provoca lo que es el edema del pulmón, y se va a ver de una forma particular. Además de esto, en el tórax inestable podemos ver una respiración paradójica, que es, por ejemplo, cuando el paciente inspira, el segmento que va a estar fracturado, como les mencionaba, el tórax inestable, vas a ver fracturas de 2 lugares de la costilla, y van a ser continuas varias costillas hacia abajo. O sea que tengo una y una, una y una, una y una. Si tengo una fractura aquí y la otra acá, no es un tórax inestable, sino que sean fracturas de costillas contiguas en 2 segmentos de la misma, para que se produzca esto, que es la respiración paradójica. Cuando él inspira, el segmento del tórax afectado se va hacia adentro, y cuando el paciente expira, entonces se abomba hacia afuera. ¿Okay? Eso es característico también que se puede observar. Entonces, vamos a ver placas en las cuales vamos a observar todo, no tiene nada en la vía aérea, vamos a la B, buscamos fracturas, cuando las encontramos acá, 1, 2, 3, 4, probablemente acá también están fracturadas, no se observan muy bien, y vemos si hay algún tipo de neumotórax, vemos que no, que aparentemente no, y algo de hemotórax tampoco se ve por acá. Entonces todo eso son estructuras parámetros que debemos estar buscando en el momento. En esta que vemos acá, se observa un poquito mejor. Ya esta es una radiografía digital en la cual vemos un paciente que tiene 1, 2, 3, 4, acá abajo 5, 6 fracturas, en las cuales entonces se observa que el paciente tiene un tórax inestable. ¿Ok? Aquí vemos otra, en la cual ya un poquito más, si se dan cuenta, hay probabilidad incluso de que estas fracturas puedan romper el pulmón, y de hecho, aquí vemos lo que le mencionaba. Uno, un hemotórax de tensión, como el paciente se ve alejado de lo que es el mediastino, puede que ese paciente incluso sea tanto el hemotórax de tensión que colapsa el diafragma hacia abajo, y además de eso tiene una desviación de la tráquea como tal. Otra cosa importante, lo que les mencionaba, aquí se ve algo de enfisema subcutáneo. Todo esto aquí es enfisema subcutáneo. Comparen con el lado contralateral siempre, siempre. La mayoría de las cosas de nuestro cuerpo tienen la dualidad, así que siempre uno puede usar
el lado contralateral para comparar y van a ver todo esto que está aquí, que probablemente al examen físico ya lo hayan palpado el enfisema subcutáneo. ¿Qué hacemos con esa fractura? Colocamos estas pequeñas plaquitas. ¿Para qué? Porque este paciente lo más probable es que, bueno, en el caso de él se ven un poquito abiertas, pero hay veces que esas fracturas disminuyen lo que es la capacidad pulmonar, se van cerrando y estos pacientes son propensos a producir neumonías porque el paciente no puede estirar adecuadamente el pulmón y el pulmón colapsado produce neumonías. Igualmente, estos son riesgos de que el paciente pueda tener perforaciones más adelante y provocar neumotoras una vez que haya salido del hospital como tal. Y aparte de la producción de dolor que produce una fractura de este tipo, entonces se controlan de esta manera o con este tipo de dispositivos. La contusión pulmonar que se da principalmente a nivel de lo que es el tórax inestable es esta imagen enrarecida. Aquí vemos fractura, 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 fractura acá. Y esta imagen de contusión pulmonar probablemente no la vean de una vez. Por eso es que el paciente de trauma hay que estarle tomando placas cada 6 horas, incluso con la clínica del paciente. Si es un paciente que de repente ven que está con distrés respiratorio y todo lo demás, también es importante pensar en eso. ¿Cómo manejamos los pacientes que puedes pensar de que te van a desarrollar una contusión pulmonar? Por ejemplo, un paciente que tenga todo este tipo de fracturas, lo más probable es que le coloquemos el tubo pleural y aparte de eso estar pendiente porque ese paciente puede entonces hacer este tipo de contusión a las 6 horas principalmente y el paciente pueda requerir entonces una ventilación mecánica para ayudarlo a respirar. ¿Cómo controlamos eso? Con la reanimación. Antes hablaba de que teníamos que darle 2 litros de líquido al paciente y dejarlo chorrear hasta que el paciente se encharcara, como comúnmente se dice, que es sobreexagerar lo que es la reanimación. Hoy en día se habla de reanimaciones como objetivo. Si yo tengo un paciente que tiene presiones por debajo de 90 a la sistólico, yo tengo que llevar mi reanimación hasta que llegue a los 90. Si tengo un paciente que tiene una hemoglobina de 8, quiero reanimarlo hasta que llegue a 10, por decirle algo. O sea, tienen que tener objetivos. Hoy en día se establece de que yo le puedo pasar 1 litro de volumen al paciente si estoy en el lugar o en el hospital que va a recibir el tratamiento definitivo del paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, por decirle una situación, estamos en Bugaba o estamos en Puerto y el paciente no puede ser atendido allá, o incluso estamos, por ejemplo, en Volcán, y el paciente sufrió un trauma allá y le empieza a bajar líquido a ese paciente, y le quiero subir la presión que tenga 120/70. No necesito llevarlo a 120/70. Debo solamente tener una presión sistólica por arriba de 90 o en 90. Eso es lo que se llama una hipotensión permisiva, en el cual el paciente necesita solamente ese nivel de presión para poder entonces que yo le pueda brindar un tratamiento adecuado. Eso es importantísimo. Si yo voy a trasladar al paciente, tratar de que los bolos sean de 100 cc, de 100. Yo voy en la ambulancia, voy midiendo mi presión arterial, yo sé que es difícil, pero debo tratar de mantener una hidratación adecuada. ¿Por qué? Porque lo que le están pasando al paciente no es agua, es solución. Las soluciones se han visto que al aumentarla, porque sí o porque simplemente le quiero pasar, es un medicamento que va a llevar entonces a que él haga una cascada inflamatoria y se ha visto que el pronóstico de los pacientes donde se sobreexagera la hidratación del paciente a posteriori, ya sea en intensivo o en algún momento, el paciente se produce una acción deleteria para el paciente. Así que ojo cuando van a reanimar el paciente con líquidos que deben ser cristaloides. Ya eso de los coloides, ya eso es algo que pasó y solamente se utiliza en momentos de guerra y este tipo. Se deben dar de forma adecuada. Así que ojo con eso. Incluso se están tratando de hacer isómeros de lactato. Se buscó por mucho tiempo si la solución salina hipertónica era lo mejor. Se descartó esa parte. Así que todavía hoy en día se busca la mejor solución para reanimar al paciente y tiene que ser de esa manera, regulada y con metas. Bien,
Acá vemos entonces parte de lo que es un paciente con una gran contusión pulmonar por el número de fracturas que tiene. Vemos aquí a todo esto aquí está fracturado. E incluso vemos otra vez el enfisema subcutáneo. ¿Ok? Se podría decir que incluso se ven hasta las fibras musculares del pectoral, que vienen en esta forma así, a diferencia de acá que vemos bien definido lo que es la parte de tejido blando. ¿Ok? Así que esa parte también es importante. Un paciente así ya es un paciente con una contusión pulmonar que lo probablemente va a requerir es un tubo pleural y una intubación endotraqueal para ventilar. En el taponamiento cardíaco, ya casi terminando, es una patología muy rara, simplemente se habla de esto en pacientes que, por ejemplo, vienen con la marca del cinturón de seguridad en el pecho, o de la marca o pacientes que te refieren que no usaron cinturón de seguridad, pacientes que incluso vienen con la marca del timón, y toda lesión que se ocurra a nivel de lo que les hablaba, que es el área precordial entre la línea medio clavicular, ambas, y por detrás, puede pensar uno en taponamiento cardíaco. Asimismo, son imágenes como esta. Este dio chance hasta hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la pericardiocentesis, pero en verdad, un paciente que te llegue con un taponamiento cardíaco, lo único que lo va a salvar es que lo lleves al salón de operaciones y hagas un drenaje que se llama una ventana pericárdica, donde abrimos el tórax a este nivel con dificultad, abrimos lo que es el pericardio y él empieza a sangrar hacia afuera para controlar. La misma contractibilidad del corazón hace que la mayoría de las veces el agujero donde estaba se cierra, o incluso hay veces que hay que tocar y toca poner algo de puntos en lo que es el corazón. Es difícil. Yo he tenido pacientes que incluso pequeñas heridas por arma blanca han logrado llegar al salón. Abrimos, colocamos el punto y el paciente se salva. Y por lo general no tienen ningún tipo de restricción. Igualmente aquí algo de taponamiento. Acuérdense que lo más importante es el aumento de lo que es la imagen de cardíaca, y además de eso, la disminución de los ruidos cardíacos, la ingurgitación yugular, todo eso, pero recordar que la triada de Cushing solamente se ve en el 30% de los pacientes, así que en total, pero no debemos dejarnos llevar por eso, sino por la clínica del paciente y por el mecanismo de trauma del paciente. Esto que ven aquí es algo, quizás que no vean mucho, que es lo que es el nemomediastino, que se produce, llámese por una ruptura de tráquea o una lesión a nivel de lo que es el esófago, por ejemplo, que pueden condicionar entonces la salida de la entrada de aire a lo que es el mediastino. Esto por lo general se maneja si hay una fractura de tráquea, con un tubo endotraqueal, o de esófago entrando a revisar lo que es la parte que está afectada. Pero por lo general no tiene ningún problema. Bien, salimos de lo que es el tórax, que son las 5 lesiones mortales del trauma, y es lo que ustedes van a buscar. Entonces, en resumen, recuerden siempre la obstrucción de la vía aérea, neumotórax de atención, la B, empezando la B, neumotórax de atención, neumotórax abierto y tórax inestable. Si yo curo eso, paso a la C, que es el taponamiento cardíaco y el hemotórax del pulmón. Así que si yo logro descartar que en mi tórax no tengo ninguna de esas 5 lesiones, avanzo. ¿Ok? Vamos a pelvis. Pelvis es bastante sencillo. Igualmente se hace con A, B, C, D de trauma. La A principalmente es alineación, donde vamos a ver que esté alineado el pubis, el hueco pélvico. Las articulaciones sacrococcígeas son las principalmente que vamos a ver en la alineación. La B es los huesos, bones, algún tipo de fractura. La C, vamos a buscar si hay fracturas del libro abierto, porque tiene que ver con la circulación. Si yo tengo una fractura del libro abierto, como se observa en esta imagen que está aquí, que es una separación importante, vamos entonces a tener un compromiso vascular. Recuerden que hay sitios donde el cuerpo puede guardar hasta 1 litro. El retroperitoneo, el abdomen, la pelvis como tal pueden guardar hasta 1 litro de sangre en dicha cavidad. Entonces, como les mencionaba, la C y la D, algún tipo de dispositivo o tejido blando que se vea afectado en ese momento.
Aquí vamos a ver entonces fracturas, vamos que ver las alineaciones, a pesar de que la placa está un poco rotada, se mantiene en lo que es la alineación. Aquí se rompe la alineación, aquí también vamos a tener fracturas en lo que es el pubis, fracturas acá, y no hay libro abierto. Igualmente acá, la alineación se mantiene, aquí se rompe un poco, fracturas óseas, así que esto es lo más importante que debemos observar. No vamos a hablar de pelvis inestable porque eso habría que hacer maniobras y todo lo demás, pero lo más importante es que si yo voy a descartar que el paciente tenga una pelvis inestable, debe ser una sola vez la maniobra y por el personal idóneo, llámese un ortopeda, para poder que pueda fijar a ese paciente de forma inmediata. Y vemos algo más de fracturas. Esta imagen que ven aquí es una imagen que hacen los urólogos cuando nos ayudan un poquito cuando tenemos fracturas de libro abierto para descartar algún compromiso. Probablemente este paciente al tacto rectal o a la observación se vio lo que se llama una próstata cabalgante. Bueno, más o menos saben algunos lo que es esta parte, pero lo importante aquí es descartar que haya alguna lesión a nivel uretral o de la vejiga. Si ven, la vejiga se llena de líquido y probablemente se ve algo de lo que sale aquí del medio, pero no compromete las vísceras, que puede ser, acuérdense que en la vejiga hay una porción que está extraperitoneal y otra que está intraperitoneal, ¿ok? Así que esa parte también es importante. Y por ejemplo, a diferencia de esta, donde se hace el mismo procedimiento, ven cómo las vísceras quedan bañadas en el medio, lo que indica entonces que hay que hacerle una laparotomía al paciente para sellar o para reparar lo que es la vejiga, porque además de la, de la fractura en libro abierto que debe ser fijada por ortopedia, debe ser vista la posibilidad de que haya una ruptura a nivel de la vejiga. Ojo, mujeres, siempre que van a salir de una fiesta o siempre que van a salir a la calle, orinen antes, porque la principal causa de las explosiones de vejiga es que se quedan con las ganas de orinar. No, no, yo voy a orinar en la casa. No, 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 es un momentito nada más. Ese momentito puede ocasionar que haya que abrirle la barriga simple y sencillamente para hacer lavado y cierre de la vejiga. Así que ojo con eso. Entonces, creo que esta es ya la última en lo que es la parte de las explicaciones. Y las conclusiones más importantes de lo que es el taller es que el paciente politraumatizado es un paciente cambiante. Siempre, siempre, siempre es un paciente que tienen que estar evaluando. Todos los momentos que el paciente tiene alguna complicación es que alguien lo ha dejado de ver. No, que ese es el viejito que llegó borracho, no le presten atención, que eso no, eso es borrachera. Ojo, porque incluso puede ser un sangrado encefálico que puede tener el paciente y que de esta manera hay un deterioro como tal. El trauma constituye una entidad en la cual debe ser vista de una forma diferente por nuestras autoridades, ya eso ha cambiado bastante, hay políticas para mejorar eso y se ha visto la mejoría en 9 años, cómo ha caído nuestra tasa de accidentes automovilísticos. Y el politraumatizado, aunque esté inconsciente, es un ser humano. Acuérdense de eso, sobre todo en los cuartos de urgencia, cuando estén ahí, no hablen del paciente, no digan cosas que no se deben decir, porque el paciente, pues, nosotros hemos tenido pacientes que pensamos que están desorientados o que están colapsados, y después cuando están en sala dicen, ay, doctor, pero yo no quería hacerlo, o cosas como esa, y algunas cosas que nosotros mencionamos en ese momento, así que ojo con eso. Entonces, preguntas que tengan hasta el momento, porque vamos a pasar a los 5 casitos que les tengo para que ustedes me hablen a mí y me digan qué cosas pueden ver dentro de lo que es las placas para ya entonces finalizar lo que es el taller. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, vamos a pasar entonces a lo que es el taller, a lo que son las imágenes. Un momento para pausar lo que es el compartir y salir de esto. Ok. Deme un segundo. Ok. Bien. ¿Se ve la imagen?
A ver, contésteme si se ve la imagen, no es que están dormidos o ya se fueron. Ok. ¿Ahora se ve la imagen? Ahora no. ¿Y ahorita? Parece que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a esperar que le llegue todo el internet. ¿Se ven? Todavía no. Está como una diapositiva, pero no está todavía la imagen. Está la ¿Ahora? pantalla azul. Dame un segundo para ver, déjame pausar. ¿Ahora? No, todavía sigue en pantalla azul. Al menos que deje de compartir y vuelva a compartir pantalla. Ok, ahora sí, ya Ah, salió. Ahí tiene que poner ya el modo presentación para que se amplíe la imagen. ahí vamos. Ahora sí. ¿Se ve? Yo la veo, los demás todos ya, ¿verdad? Sí, ya van respondiendo que sí. Ok, vamos. Bien, este es un paciente. Vamos a empezar con una cervical para que sepan, primero parte por parte. Este es un paciente que sufre una caída, se iba a zambullir en el río Piedra de Bugaba y sufre un golpe a nivel de la cabeza y tenemos estas imágenes. Las flechas le van a indicar de forma fácil, obviamente, lo que estamos buscando, así que quiero que me digan qué es lo que se ve ahí. Una alineación afectada, exactamente. ¿Cómo se llama esto que está aquí? Desplazamiento, ¿se acuerdan que les mencioné? Se les olvidó. Espondilolistesis. Eso, espondilolistesis, Jorge. Así mismo es. Y eso puede haber compromiso entonces de lo que es el canal medular que tenemos acá atrás. E igualmente, recuerden siempre, como mencionaba, primero la alineación anterior, posterior del canal y de las apófisis espinosas. Posteriormente algún tipo de fractura. ¿Ven algún tipo de fractura ahí que se observe? Me parece que no. Igualmente los cartílagos o los espacios articulares. ¿Cómo están los espacios articulares? Ok. C3 dice, 1, 2, 3, exactamente. Si ven aquí, este espacio está completamente comprimido, producto probablemente del trauma que él tuvo. Y a veces habla de que puede haber explosión hasta de ese disco vertebral, ¿ok? Fantástico, ya están aprendiendo entonces a ver algo más. Bien, continuamos entonces, vamos a la siguiente. Caso 2. ¿Qué vemos acá? Facilito. Una paciente femenina o masculino. ¿Cuál es? ¿Femenino o masculino? Nicole, ¿qué no viste? Cuéntame. Echamos para atrás. Ok. Te voy a señalar aquí para que veas el disco cómo está comprimido, perdón, el espacio está completamente comprimido ahí. Voy a poner acá un puntero. Aquí, ¿ve? ¿Lo ven? Ok, entonces seguimos. Vamos a la siguiente imagen que les había puesto. ¿Femenino o masculino? Primero. Masculino. No hay ninguna mama por aquí. Lo otro es, como bien lo mencionan, neumotórax. Aquí se observa. Si lo ven, de este lado acá no hay trama. No hay trama para nada. Y otra cosa importante,
Si ven, este paciente tiene las escápulas fuera del campo, o sea que le dio chance de tomar la placa a pesar de tener un neumotórax. No se puede ver muy bien si tiene desviación de la tráquea, pero es importante. ¿Quién más se puede ver por ahí siendo un poquito más fino? ¿Le ven algún tipo de fractura? No, ese paciente no tiene ninguna fractura, exacto. Hay algo que podamos ver, enfisema subcutáneo, exactamente. Aquí se ve un poquito de enfisema subcutáneo, ¿eh? Poquito, pero se ve. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Esta paciente es una paciente, un paciente masculino con una herida por arma blanca o arma punzocortante, como debe correctamente decirse, en emitoras derecho. ¿Qué se puede observar? Y de hecho es una placa bien penetrada, vemos algo de estructura, vemos la vía aérea permeable. ¿Qué observa? Es una placa normal, es una placa que algo les llama la atención. Cuerpo extraño, esto que está aquí. Lo importante de este cuerpo extraño, por eso se las puse, es que obviamente en este paciente probablemente por la historia no debería tenerlo aquí, porque fue una herida por arma punzocortante. Y por ejemplo en este paciente, si está estable, yo puedo hacerle una proyección lateral para ver si veo ese cuerpo extraño. ¿Qué otra cosa tiene este paciente? Dicen que neumotórax. ¿Están de acuerdo con ese neumotórax? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Desviación del mediastino. Oh, está difícil. Ok, esta placa se las puse porque es una cascarita de banana. ¿Por qué? Probablemente hayan pensado de que tiene un neumotórax por esta imagen aquí, ¿ve? ¿Ok? Esta imagen aquí. Pero si se dan cuenta, esa imagen es el borde interno de la clavícula. De la escápula, ¿cierto? Así que eso es importante también que tengan en cuenta. No siempre, por la historia y todo lo demás, uno puede pensar en neumotórax. Este paciente tiene completamente el pulmón pegado a la caja torácica. No quiere decir que más adelante no lo vaya a producir por el tipo de lesión que le causaron, pero se ve la trama completamente, exactamente. ¿Ok? Así que ojo con esas placas de PA que las hacen y pueden caer en ese problemita también. Así que toda placa debe ser AP, antero-posterior. No hay ningún desplazamiento, de verdad puede ser algo que esté rotado un poco, pero no se observa desplazamiento del mediastino ni desviación de la tráquea. Bien, ¿qué podemos observar en esta placa de un paciente masculino que recibe un trauma a nivel, un poquito de eso, un trauma a nivel del tórax con un tronco que estaba cortando y el tronco se le vino encima? ¿Qué podemos encontrar en este paciente? Fracturas, sí, hay algunas fracturas. Enfisema subcutáneo, todo esto, si ven aquí, es enfisema, 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 enfisema subcutáneo. Exactamente. ¿Tienen neumotórax? ¿Les parece que tienen algún tipo de neumotórax? Taponamiento. Ok. No le ven nada de eso. Ok. Esta es una placa igualmente, para que se den cuenta de que tienen que agudizar un poquito los ojos. Si ustedes ven un paciente que tiene esta cantidad de enfisema, tanto en el cuello como estas áreas de por aquí, yo me imagino que obviamente ese paciente en vivo, además de las fracturas que tienen por acá, debe parecer como un globo de aire. Pero si se dan cuenta, déjenme quitar el puntero un momentito para que vean con la aguja, con la punta de la flecha. Miren esta imagen aquí. Es una línea que le da borde a su corazón. Igualmente acá.
Eso es un neumomediastino. ¿Ok? Quizás un tórax inestable no, porque no le vemos más fracturas acá, pero sí es un neumomediastino. Aquí lo vemos. Eso es sumamente raro. Pero sí es importante que cuando tienes un paciente que tenga esa cantidad de enfisema, búsquenlo por algún tipo de fractura de tráquea, porque es la posibilidad más alta de que se produce ese tipo de enfisema. Antes lo que hacíamos es que ese paciente comenzábamos a hacerle pequeñas heriditas en la piel y lo empezábamos a exprimir para que saliera el aire del tejido subcutáneo. Hay veces que incluso hay que hacerlo porque es tanto el enfisema que el paciente se puede ver comprometido en lo que es la parte de, de tejidos blandos. Así que esa parte también es importante. Son cosas bien raras que le estoy poniendo en los casos para que, obviamente, porque ya le vi lo más fácil que viene. Entonces, acá, ¿qué podemos observar? ¿Qué ven en estas fracturas, en esta paciente que es sacado de su vehículo por medio de la quijada de la vida, que es un aparato que tienen los bomberos para sacar a los pacientes que están atrapados? Ven fracturas de pelvis, exacto, ven algo de aquí. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Acuérdense cómo les dije que hay que ver. Partidura del anillo pélvico, exactamente. Y si se dan cuenta, además de fractura del anillo pélvico hay algo aquí, ¿ve? La alineación de la articulación sacrococcígea del lado izquierdo, exacto, hay una alteración. Así que esa parte también es importante. Gracias a Dios no tiene una fractura del libro abierto, pero todas esas fracturas lo que más le condiciona al paciente es dolor. Así que eso también es importante. Una cosa que no habíamos hablado, si yo tengo un paciente, ya esta es casi la última, para que sepan. Si yo tengo un paciente en trauma, ¿cuántos le ponen para el dolor? ¿Quién le pone para el dolor? ¿Por qué no le ponen? ¿Le pondrían? ¿Qué tipo de medicamento? Primero, ¿qué tipo de medicamento le ponemos para el dolor si le ponen algo para el dolor al paciente de trauma? ¿Quién dice algo? Tramadol, paracetamol, morfina, ajá. ¿Se acuerdan que hay una cosa que se llama escala de la analgesia? Nada que interfiera con su estado, eso es correcto. Una cosa de las que hay que romper mitos en este tipo de talleres es eso. A un paciente de trauma, porque antes se decía que no le podíamos poner para el dolor, uno porque después el cirujano venía y no podía evaluarlo, otro que lo podía deprimir, el estado del paciente, el estado cognitivo exactamente. Y lo más importante es que eso se ha cambiado bastante en lo que es el manejo del dolor en el paciente. Incluso la OMS establece que el quinto signo vital es el dolor. Así que todo paciente que tenga el dolor en el cuarto de urgencia uno tiene que quitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Morfina. Váyanse con la morfina. 1 a 2 miligramos, si es un paciente un poquito más obeso, 3 miligramos intravenoso. ¿Ok? Nada de subcutáneo porque la absorción es muy errática, nada de intramuscular. Intravenoso. De esa manera usted le baja, el dolor al paciente, con eso tú le estás bajando la ansiedad al paciente y además de eso le favoreces lo que es la ventilación al paciente. Y con esa dosis, créanme que no van a producir ninguna alteración neurológica que ya no tenga el paciente. Y aparte de eso, si el paciente tiene un abdomen quirúrgico, al momento de evaluarlo, el cirujano va a tener abdomen quirúrgico, hayan lo que hayan puesto. Así que traten de no poner paracetamol, porque son muy bajas la capacidad analgésica que tienen. Y el tramadol, hay veces que te produce, si tú no tienes la cantidad de dolor excesivo que pueda tener un paciente, los receptores del cuerpo, si no son bloqueados completamente por el dolor, el tramadol te produce náuseas. Entonces, mejor morfina, ¿ok? Nada más esa parte que me acordé. La morfina produce hipertensión si vamos a dosis ya reales. Eso es lo único. Ah, bueno, sí, el tramadol, perdón. Produce la hipotensión, que eso también es importante. Pero, morfina.
Eso también es muy importante que mencionan del inicio de acción de la morfina. Por eso es que tú debes comenzar a darle el tratamiento apenas ese paciente llega, para que una vez él se vaya relajando. Incluso acuérdense que la morfina es un tratamiento que se utiliza para los infartos y más que todo para la ventilación, para disminuir el dolor y todo lo demás. Así que con eso es importante que sepan, pero que sí se les puede dar para el dolor. Eso es lo que hay que romper ese paradigma como tal. Y este es un caso bonus. ¿Por qué les enseño este caso de este paciente? ¿Qué es lo que tiene este paciente? A ver. ¿Qué tiene este paciente? ¿Está bien tomada la placa? Sí, puede ser dextrocardia exactamente, o situs inverso, cualquiera de los dos, exactamente. Lo importante de esta placa es, primero, saber que está bien tomada, que no fue un error, que lo que me ayuda en todo caso es el examen físico. ¿Qué pasa con esto? Que hay veces que nosotros vamos a ver al paciente, nos dicen que tiene un trauma torácico, que fue no tenía cinturón, se golpeó con el timón, y el paciente... en ese momento tú la ocultas del lado izquierdo y no le sientes los ruidos cardíacos. Oh, corre rápido, hay que hacer periocardiocentese, ese paciente tiene taponado, mira lo que se... Cuando vas a ver, el paciente tiene una dextrocardia. Entonces, ojo con esos pacientes al momento de ocultarlo, ¿ok? Para que de esa manera no caigan en eso. Igualmente lo que les mencionaba, contar los espacios. Hay pacientes que por acá abajo te pueden tener la tetilla, y cuando tú le vas a hacer la colocación del tubo pleural o le vas a poner la punción para hacer el drenaje de neumotórax espontáneo o neumotórax de atención, perdón, le puedes pullar el corazón. Es difícil, pero puede pasar. Así que por eso es tan importante la clínica en el paciente y recordar siempre, siempre, siempre que los estudios radiológicos son estudios de ayuda, pero de nada me sirve si yo no examino a mi paciente y no lo doy en adecuada evaluación, no me sirve de nada la radiografía, ¿ok? Así que esto era más que todo lo que les había traído para lo que es el taller. Algún tipo de pregunta que tengan, cualquier cosa que necesiten, uno siempre está anuente a que le presenten casos, eh, dentro de lo que es el cuarto de urgencia. Así que estamos a la orden y con eso damos por concluido lo que es el taller. Si tienen algún tipo de pregunta, con gusto se las respondemos. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted. Chicos, ahí está abierto el chat para alguna pregunta. Ahí vemos que la segunda, ¿qué segunda elección podemos dar a que no sea morfina? Mira, en verdad, morfina o morfina. Si no tienes más nada que morfina, es sumamente difícil intentar con alguna. Algunos, de repente, lo que es el tramador, pero por lo general lo que tenemos en los hospitales son Lisalgil, el metamizol, y eso puede condicionar mucho a lo que pueden ser sangrados. Nosotros cuando estamos dentro del salón de operaciones a veces no sabemos porque, mira, a veces nosotros hemos tenido pacientes que están tomando ginseng, ginkgo biloba, té verde, la famosa desbaratadora, y eso produce sangrados sumamente importantes. Así que tratar de no usar lo que son los AINES en el manejo de lo que es el dolor y usar lo que son los opioides. Si no tienen opioides en sus hospitales, pídanlo. Pídanlo porque si no, el manejo del trauma se hace mucho más difícil si el paciente tiene dolor. ¿Ok? Exacto. Asimismo es interesante, muy interesante, doctor. La verdad que me sentí muy identificada con muchas de las imágenes porque, como bien lo mencionó al principio, la epidemiología, la estadística que manejamos nosotros en nuestros países, y si bien es en nuestro país, pues si bien es cierto ha bajado, es bastante común. Es bastante común los politraumatismos que llegan al cuarto de urgencia, ver este tipo de lesiones y sobre todo cuando nos encontramos en niveles de atención más bajos, en centros de salud, en policlínicas, en lugares alejadas de lo que es el cuarto de urgencia, que pues con costo a veces tenemos imágenes radiográficas y la clínica, que es lo único que tenemos para poder identificar estas lesiones mortales en el paciente
y poder entonces salvarle la vida hasta que llegue al destino donde se le va a dar el tratamiento definitivo. Esa es otra cosa importante que hay que mencionar, que a veces que cometemos el error, más que todo en el ambiente prehospitalario, porque de repente el sitio donde puedo llevarlo está más cerca o es el más próximo, y hoy en día el manejo de lo que es el trauma habla de que se lleve al paciente al sitio donde se le puede dar la atención que él necesita. Incluso si ustedes ven que el paciente está bien chocado, de nada me sirve detenerme, por ejemplo, en Bugaba, por decirles un punto, que para hidratarlo, si ese paciente lo que necesita es una cirugía. Entonces él lo que se necesita es llegar lo más pronto al hospital regional, en el caso de nosotros, para poder ser operado. Exactamente, y como sé que aquí parte de la audiencia son personal que trabaja como paramédico, esto es una información sumamente importante porque, por ejemplo, yo que estoy en un cuarto de urgencia, a veces lo vemos por la cinemática del trauma, por la historia de cómo nos cuenta que el paciente fue proyectado o la historia que tuvo, uno más o menos puede asociar la gravedad o la magnitud de la lesión que puede tener. Y entonces decimos, ok, este no es nivel de atención para este paciente, tiene que ir a un hospital porque tiene que ser visto por un cirujano, por el ortopeda, según la cinética de trauma que tenga la historia, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque a veces hacen eso, van al lugar más cercano, al lugar de atención más cercano, y ese concepto debe cambiarse. No es la instalación de salud más cercana, es la instalación de salud donde finalmente se le va a dar el tratamiento al paciente, el que realmente necesita. Así que, bueno, doctor, chicos, si no hay más preguntas, la verdad, muchas gracias por esta presentación. Recordarles que entre más imágenes veamos, entre más estemos asociados y capacitándonos con este tipo de conferencias, pues ahorita en tiempo de pandemia, videoconferencias, mayores van a ser nuestras competencias para poder afrontar a este paciente. El más beneficiado va a ser el paciente. Los que son estudiantes van a tener definitivamente ventaja una vez lleguen a sus rotaciones, a sus internados, a sus prácticas clínicas. Así que los invito a seguir capacitándose a través de las plataformas que estén al alcance de ustedes. EduSalud pues siempre va a estar allí. Ahí vamos a estar promocionando las otras conferencias y talleres virtuales que vamos a tener. Una vez culminada la conferencia, vamos a estar enviándole la presentación y el video completo para que lo tengan y el certificado digital. Así que sin más, chicos, muchas gracias por participar, muchas gracias, doctor, y nos vemos entonces en el próximo taller virtual. Que pasen feliz domingo. Gracias. Hasta luego.